Muy buenas tardes, amigos. Soy Manuel Rojas, presidente de la Liga Iberoamericana de Astronomía, y hoy, domingo 6 de agosto, tenemos nuevamente el gusto de tener al profesor Rafael Girola, quien ya es un antiguo conocido en este ciclo de charlas y siempre obsequiándonos con maravillosas e interesantes charlas. Así que el día de hoy, el profesor Rafael Girola nos va a dar la interesante charla denominada ¿Qué nos dice el movimiento propio de las estrellas? El profesor Girola está en Buenos Aires, Argentina, profesor por la Universidad Nacional 3 de Febrero, vicepresidente en Díaz, es docente en el Planetario Galileo Galilei, también en el Instituto Superior, profesor Medici, y también es coordinador de la sección Astrofísica de la Aliada. También agradecemos, como todas las semanas, a nuestro amigo Juan Carlos Flores, de la página Rastros de Guerra, por proporcionarnos gentilmente su plataforma Zoom. Adelante, Rafael, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Manuel. Buenas tardes todos. Bueno, gracias por participar y asistir a esta siguiente charla del ciclo de la Aliada. Y bueno, la charla se titula ¿Qué nos dice el movimiento propio de las estrellas? ¿Qué se entiende por este término, ¿no? Movimiento propio de las estrellas, para diferenciarlo de otro tipo de movimientos, para poder comprender eh, varias características de las estrellas a partir de un estudio astrométrico, ¿no? Determinar, por un lado, la distancia de la estrella y a la vez también poder medir y determinar su movimiento propio respecto a quién. En principio, respecto al sistema solar, cómo se están moviendo, por ejemplo, las estrellas relativamente cercanas respecto al Sol. Así que también hablaremos sobre ciertas instrumentaciones en el alcance de poder medir estas características del movimiento propio, como por ejemplo Gaia, que está dando resultados notables en ese campo para poder tener un conocimiento tridimensional en cuanto a la galaxia, a la Vía Láctea. Así que justamente como dice en el flyer, vamos a hablar en forma general de algunos resultados de Gaia, como continuador del satélite astrométrico Hipparcos, con mejor resolución y mayor cantidad de datos aportados por una gran población estelar. Y fundamentalmente, bueno, ¿qué se entiende? ¿Cómo se mide? ¿Qué se entiende por medir el movimiento propio de las estrellas? A su vez, vamos a ver ciertos escenarios, como por ejemplo, justamente las corrientes que se pueden llegar a producir de estrellas, como por ejemplo ciertas anomalías que se ha podido determinar, o más bien detectar, en el grupo de el cúmulo de las Híades en cuanto a qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Es decir, un contraste entre eh, observaciones aportados por el tercer resultado de Gaia con respecto a una simulación y cómo esa simulación es contrastable y puede dar explicaciones en cuanto a lo que Gaia pudo detectar de esta población, del disperso de este cúmulo, ¿no? Y también, bueno, ciertas estrellas notables y muy interesantes de estudiar, en el cual hay una gran población de enanas rojas, estrellas de baja masa, cercanas al sistema solar, y vamos a detenernos, si el tiempo lo permite, en la estrella de Barnard y en Próxima Centauri, dos enanas rojas muy conocidas en la literatura y en la divulgación científica en cuanto a la astronomía. Eh, Justamente, bueno, acá lo que estoy mostrando es un mapa que está mostrando la región donde se encuentran las Híades, la cabeza del Toro, y lo interesante es que si uno observa mapas estelares en distintas épocas, en distintos años, en intervalos de tiempo significativos, puede llegar a ver que hay cambios posicionales en las estrellas, es decir, cómo van variando las coordenadas estelares eh, debido a ciertas características que tienen las estrellas. Es decir, las estrellas, por supuesto,
no son inmutables y eternas, sino que dentro de esta estructura que nos contiene, que es la Vía Láctea, tienen un determinado movimiento. Y cuando hablamos de movimiento necesitamos siempre referenciar con respecto a qué tomamos como referencia para poder medir el cambio posicional y la velocidad de las estrellas. Entonces, el movimiento propio, de alguna manera, se va a referir en cuanto a determinar justamente la velocidad espacial que tiene esa estrella respecto al sistema solar o al Sol. Pero la velocidad espacial significa tener que encontrar dos velocidades para poder determinar esa velocidad espacial de la estrella, que es lo que se denominan dos velocidades, una que es netamente de características espectrales, o sea, que se analiza a través de la espectroscopía, y por el otro lado tenemos la velocidad perpendicular a esa línea en el cual está la velocidad radial, que es la velocidad tangencial, que necesitamos dos momentos para poder determinarlo. Es más complejo, más difícil determinar esa velocidad llamada velocidad tangencial. Eh, por ende, necesitamos determinar la distancia para poder justamente calcular esa velocidad tangencial. Así que entonces, en principio, bueno, eh, vayamos adentrándonos a estas imágenes que nos está aportando Gaia, que me hace recordar a las pinceladas de Vincent Van Gogh, los últimos resultados de Gaia, en el cual muestra justamente esas características de las estrellas, las que se alejan y las que se acercan respecto al lugar en el cual se está haciendo la medición de las mismas, de por lo menos más de 1.000 millones de estrellas como población, para justamente poder sacar mucha información de las mismas estrellas a partir de la distancia y el movimiento propio para poder comprender características estelares, porque también hay una dimensión más en el cual trabaja Gaia, o sea, hay tres ejes en el cual con dos ejes trabaja en la parte justamente más bien astrométrica y fotométrica, pero hay una tercera que este sistema octogonal con un sistema de espejos va a permitir justamente, o sea, la conformación que tiene Gaia, determinar también características espectrales los objetos con una precisión una 10.000 veces, una 10.000 veces con respecto a lo que se medía en la antigüedad, si tomamos como referencia a Hiparcos, que es el orden de 1.000. Así que bueno, entonces este cuadro de Vincent Van Gogh nos invita de alguna manera entonces a comprender lo que queremos hablar o aportar sobre movimientos propios. Además, justamente, Gaia lo que quiere aportar es un análisis tridimensional, un estudio estructural, eh, con una precisión muy exquisita de la estructura, de la evolución, cómo fue el pasado y, digamos, qué puede llegar a devenir con respecto a esta galaxia. Por ejemplo, el estudio de las corrientes estelares, y por ende, digamos que estas corrientes estelares puedan estar indicando presencia de subestructuras, o también llamadas subcoronas, que conforman la estructura de la Vía Láctea, en el cual se hipotetiza que tienen masas suficientes como para desarmar un cúmulo, y se lo atribuye posiblemente a la existencia de materia oscura para poder formar esas subcoronas. Bueno, nosotros sabemos que vivimos en una galaxia espiral barrada. Justamente también el tema de la barra de la galaxia es muy importante de su análisis, porque justamente también puede llegar a generar mezcla de poblaciones estelares, como por ejemplo en cuanto a las Híades, el cúmulo propio de las Híades con la corriente de las Híades, en el cual ver, digamos, si tienen características que se asemejan para poder definir que pertenecen a un mismo cúmulo, o tienen características diferentes, como por ejemplo edades diferentes, en el cual nos indican que un porcentaje de las mismas no tienen nada que ver con el cúmulo en relación a la corriente propia de las Híades, como también el cúmulo de Prasepe en esa región.
Acá tenemos dos galaxias similares, ya que, digamos, podemos también extender y poder estudiar sistemas en el cual se asemejen a la Vía Láctea, ¿no? Como por ejemplo el nuevo catálogo general de 7723 y esta galaxia, una prácticamente vista oblicuamente, bueno, prácticamente las dos vista en el cual se ve claramente que son galaxias de disco como la Vía Láctea, con la barra central, cruzando la parte del núcleo galáctico donde se estima que hay un agujero negro supermasivo en el caso de la Vía Láctea, por el estudio de ese cúmulo de estrellas que se pudieron observar a partir del año 1992 hasta el 2009, un objeto muy masivo en el infrarrojo cercano, la observación, indicando de que puede haber una presencia de un agujero negro supermasivo, el Very Large Telescope, ¿no? Acá también, entonces, lo que nos interesa es la cinemática, por lo tanto, es importante el tema del movimiento propio, cómo se mueven las estrellas cercanas al Sol, qué sistema de referencia tomamos como para poder estudiar el movimiento de las estrellas cercanas respecto al Sol y cómo a partir de la velocidad radial, o sea, la velocidad que apunta en el sentido de la línea visual del observador respecto a la fuente que está emitiendo como una estrella, la velocidad, el perfil de velocidad de rotación de la galaxia y por ende también contrastar con las respuestas de la materia oscura como curva de rotación de la velocidad de las estrellas a partir del centro en dirección hacia la periferia de la galaxia. O sea, indicándonos de que no cae en forma suave como una tercera ley de Kepler, sino que se mantiene bastante chato la velocidad con respecto al centro galáctico, indicándonos de la presencia de más masa de la masa luminosa o sea, la relación masa-luminosidad, indicándonos que tiene que haber más masa de la que hay. Entonces es muy interesante el movimiento propio, inclusive local, para poder ver si hay desvíos, en el cual nos permita trazar justamente como las fuentes dadas por las corrientes estelares, producto de, contrastándola con simulaciones, como hizo un grupo respecto de las observaciones de Gaia, indicando la presencia de subcoronas, o más bien subestructuras, de la hipotética materia oscura. Pero ¿quién fue el primero que se dio cuenta, digamos, del movimiento propio de las estrellas? Hablemos un poco de historia. Ahora vayamos a esta parte interesante que tiene que ver con, bueno, un contemporáneo de Isaac Newton, que fue el que lo motivó a que escribiese los Principios Matemáticas, fundamental en la historia de la ciencia y en particular de la física y la astronomía, Edmund Halley, ¿no? El que encuentra que, bueno, el cometa sigue un periodo en el cual satisface las leyes de la gravedad. Bueno, las leyes de Newton y la gravedad, ¿no? Entonces, Edmund Halley observa tres estrellas en particular, tres estrellas brillantes que todos conocemos, o por lo menos son fáciles de distinguir. Dos estrellas que están aquí pertenecen al hemisferio celeste norte, que es la cuarta estrella más brillante del firmamento, la estrella gigante roja Arturo, y una estrella relativamente cercana, que tiene una compañera, una enana blanca, como también ocurre con la más brillante, que ahora hablaremos, se llama Procyon, ¿no? Y Sirio, que es justamente la que mencionaba recién. Sirio es una estrella que también tiene compañera, que es una enana blanca. Lo interesante es que, bueno, él hace observaciones y ve que las mediciones que había hecho Hiparcos, recordemos que Hiparcos, observando la estrella Spica, la estrella principal de la constelación de Virgo, eh, digamos, hace la medición en un momento que se produce un eclipse total de luna, entonces mide la distancia con respecto al cono, y tenía datos de un tiempo previo a él, de mediciones también efectuadas de la posición de la estrella Spica, lo que hoy se denominaría la longitud galáctica de la estrella. Y nota de que hay una diferencia
Hiparcos, ¿no? Y esa diferencia es lo que da puntapié a que descubre, que son de 2 minutos de arco, que el punto vernal se había desplazado 2 minutos de arco, o sea, 50 segundos de arco por año. El punto vernal, que sería la intersección entre el ecuador celeste y la eclíptica, cuando supongamos el Sol pasa del hemisferio celeste sur al hemisferio celeste norte, ¿no? Porque después tenemos el punto Libra, el punto opuesto. Entonces, bueno, él mide esta situación. Entonces, digamos que, en conclusión, el eje de rotación de la Tierra no está fijo en el espacio. Sabemos que se mueve como en forma giroscópica. Entonces, tenemos el problema del movimiento de precesión y también lunar, porque hay estrellas muy interesantes, como por ejemplo Gamma Draconis, que tiene un movimiento muy particular, un movimiento que parece un resorte, es como un dibujo de un resorte, justamente por el efecto secular que tiene que ver con la nutación también, ¿no? Es decir, una oscilación del eje de la Tierra causado también por la interacción con la Luna. Estos movimientos que estoy comentando, el movimiento de precesión y de nutación, en realidad son movimientos impropios, porque son movimientos propios de la Tierra, dada por la interacción, por ejemplo, con la Luna, en el caso de la nutación, o por la sumatoria de las perturbaciones de los demás planetas con respecto a la Tierra. O sea que no son órbitas elípticas perfectas, sino que hay cierta perturbación. Y entonces Edmund Halley observa la tabulación de los datos de Hiparco y encuentra que las posiciones de las estrellas tabuladas de estas tres que mencioné recién, había un corrimiento en los más de 1000 años que habían pasado desde justamente Hiparco a Halley, de medio grado. Entonces, claro, se superpone con el tema del movimiento de precesión y también de nutación, pero es una diferencia notable. Y esa diferencia se lo atribuye justamente a que las estrellas tienen un movimiento propio, o sea, independiente, digamos, es un movimiento propio respecto de un sistema en el cual tomamos como referencia al Sol. Por lo tanto, lo que interesa es, a partir de ese movimiento propio, que en definitiva, ¿qué es? Es el ángulo que se desplaza en un año la estrella desde una posición inicial, que tomo una fotografía, a una posición final, que tomo en el siguiente año una fotografía, y en el cielo, en el firmamento, barre un pequeño ángulo. Ese ángulo me va a dar la cantidad de segundos por año, o sea, qué cantidad de segundos por arco se desplazó esa estrella en el año. Entonces, ahí tenemos lo que se denomina y se conceptualiza el movimiento propio, es decir, el ángulo barrido de lo que se desplaza la estrella en el firmamento en un año. Entonces, digamos que tenemos que trabajar, primero determinar la distancia y si queremos expresar la velocidad en kilómetros por segundo, tenemos que trabajar con unidades convenientes para que eso ocurra, como por ejemplo trabajar en segundos de arco y parsec. Pero bueno, la pregunta es, ¿qué es el parsec? O sea, si queremos el movimiento propio y necesitamos medir dos velocidades para determinar la velocidad espacial de la estrella respecto de nosotros, o del sistema solar o del Sol, como ustedes quieran, necesitamos determinar esa velocidad. Necesitamos determinar la velocidad radial por espectrometría y la velocidad tangencial, que es más compleja, que es la velocidad transversal o perpendicular a la velocidad radial. Y bueno, y la velocidad espacial no es difícil calcularla porque determinando esas dos velocidades se aplica el famoso teorema de Pitágoras de un triángulo rectángulo, ¿no? Que todos recordaremos que en un triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces ahí uno puede determinar la velocidad espacial porque los catetos tienen que ver justamente con esas velocidades, ¿no? Es decir, la velocidad, las velocidades mencionadas recién. Por supuesto, como en física clásica, dadas las condiciones iniciales, la velocidad inicial y el ángulo inicial, como por ejemplo
tiro oblicuo. En este caso también tenemos una velocidad y queremos determinar el ángulo, o sea, queremos saber qué dirección tiene esa estrella, entonces necesitamos medir el ángulo. Y bueno, tenemos un triángulo rectángulo, haciendo el cociente entre los dos catetos, el opuesto y el adyacente al ángulo, podemos determinar la orientación. Entonces tenemos por un lado la velocidad y el ángulo que forma, que es lo que se precisa en principio para saber, bueno, esta estrella que estoy observando se está aproximando. ¿Qué estrellas estuvieron más próximas hace un tiempo atrás con respecto al Sol? ¿Qué estrellas en el devenir se van a aproximar? O sea que estas herramientas nos permiten de alguna manera determinar, digamos, la evolución, más bien, digamos, la cinemática y la interacción de las estrellas con respecto al Sol, tanto como fue en el pasado o como es en el devenir. O, por ejemplo, el desplazamiento de una asociación estelar, como por ejemplo la asociación de la Osa Mayor. La asociación de la Osa Mayor es una asociación que nosotros estamos como embebidos, viendo pasar, es como estar en un pasillo de subterráneo con poca gente, porque es un cúmulo bastante disperso, digamos que lo vemos agrandado porque está prácticamente encima nuestro. Si estuviera lejos lo vemos como un cúmulo abierto típico de una concentración de estrellas difusa de pocos segundos de arco, pero está prácticamente muy próximo al sistema solar. Entonces, el movimiento propio la paralaje y el movimiento propio nos va a poder determinar justamente la direccionalidad como de todo ese grupo de estrellas hacia dónde van, ¿no? Como un rebaño de estrellas, en este caso, que en el caso de la Osa Mayor se está dirigiendo de la constelación de la Lince, acercándose hacia nosotros, nos va a pasar y en el futuro remoto va a estar prácticamente del otro lado en la constelación de Microscopio. Se van a perder en esa constelación. Recordemos que los cúmulos estelares abiertos son estructuras relativamente jóvenes y que por efectos de marea, de dispersión, por la misma gravedad de la galaxia y por estas subcoronas, como se estima que puede haber generado algún déficit, digamos una dispersión de las estrellas de las Hiades, estas subcoronas formadas justamente por la hipotética materia oscura. Así que entonces es muy importante desde el punto de vista histórico el momento en el cual Edmund Halley determina, haciendo esas observaciones de los datos aportados por Hiparcos con los actuales de aquella época, de principios del año 1719 aproximadamente, que las estrellas tienen movimiento propio. Entonces, ¿qué movimientos impropios tenemos? ¿Cuáles no corresponden al movimiento para determinar la velocidad tangencial de la velocidad espacial de una estrella? Bueno, dijimos, por un lado, por el descubrimiento de Hiparcos a partir de un eclipse de la estrella Spica, el movimiento de precesión, cómo se va corriendo, se va desplazando el punto vernal, la intersección entre la eclíptica y el ecuador. Recordemos que hace 2000 años aproximadamente ese punto estaba proyectado en la constelación de Aries, por eso también se lo llama punto Aries. Ahora está en Piscis y así sucesivamente, ¿no? Y también tenemos el efecto de la nutación, que es lo que habíamos comentado hace un rato, ¿no? Esta pequeña oscilación eh, debido a la interacción con la Luna. Pero también tenemos otro movimiento impropio que tiene que ver con la velocidad de la estrella, la velocidad de la Tierra respecto de la velocidad de la luz proveniente de una fuente como es una estrella. Y lo importante es que para poder justamente lograr que por ese movimiento relativo de los 30 kilómetros por segundo de la velocidad de la Tierra respecto de la velocidad de la luz de los 300.000 kilómetros por segundo, cómo tenemos que orientar el telescopio de tal forma de que la luz proveniente de la estrella alcance la parte del fondo del telescopio. Para eso generalmente se utiliza una descripción, entre comillas, equivalente que tiene que ver con el paraguas y la lluvia, ¿no? Es decir,
Si nosotros estamos parados, y bueno, por supuesto estamos considerando de que no hay ningún efecto externo, vientos y ese tipo de cosas, la persona parada, la lluvia cae en forma vertical respecto del lugar donde está la persona y por lo tanto orienta el paraguas de esta manera para tener la mayor área posible en el cual en esa zona no entre agua. Ahora, si empieza a caminar, leve, sutilmente, en la dirección donde camina, va a tener que ir inclinando el paraguas, de tal manera de que si necesita incrementar su velocidad, la inclinación va a ser mayor. Va a ser mayor de tal manera de que en el caso de la Tierra, con respecto a la velocidad de la luz proveniente de una estrella, es del orden de los 20 segundos de arco, porque es el cociente entre 30 y 300.000. Entonces, o sea, las velocidades, ¿no? Y ese 20 segundos de arco va va a ser fijo y va a ser paralelo eh, a la eclíptica. Es decir, el resultado de la aberración de la luz es una elipse, pero esa elipse va a tener siempre esos 20 segundos de arco, que lo diferencian de la figura de la elipse, que puede dar resultado el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, midiendo la posición de una estrella por paralaje trigonométrica, o sea, la paralaje estelar, que también, de acuerdo a dónde esté la estrella, estamos suponiendo que está perpendicular al plano de la órbita de la Tierra o levemente inclinado, nos va a dar una elipse con distintas excentricidades de acuerdo a qué orientación tenga esa estrella. Pero son diferentes, porque uno es puramente geométrico y la otra tiene que ver justamente con temas que tienen que ver con la luz. Una cosa que quería comentar es que con respecto al movimiento de precesión, por ejemplo, la constelación de Eridano, que todos, que para el hemisferio sur es fácil localizarla, lo único que tenemos que alejarnos en la ciudad porque la contaminación lumínica no nos permite ver las estrellas aparentemente débiles que conforman el recorrido del río que arranca desde Cursa y termina en Achernard, el final del río. Ahora bien, el movimiento de precesión, lo que va a ocurrir es como si estamos en un bote, ¿no? Y vienen las olas en forma periódica y oscilamos. Entonces, en un momento dado, de acuerdo a dónde estemos sentados, vamos a ver casi enfrente el agua, ¿no? Y cuando pasa la onda, se levanta el bote de costado y vemos más la parte del cielo. Vemos que varía la perspectiva que vemos. O sea, la zona va cambiando de acuerdo a la orientación que tenga el barco cuando pasa la onda de la ola. Bueno, en el caso de la precesión, imaginémonos justamente que la Tierra, al tener ese movimiento giroscópico, van a haber estrellas que en un momento dado se podían ver desde ese lugar y en otro momento no se pueden ver. Como por ejemplo la estrella Achernar desde bien adentrado el hemisferio norte. Por el problema por este movimiento de precesión, entonces Achernar dejó de verse y pasó a ser al final del río otra estrella, que es un lindo sistema estelar doble, llamado Acamar, que es esta estrella que estoy apuntando con el cursor, en el cual Acamar también tiene que ver con el final del río, el río Eridano. Quería comentar esto como, bueno, cómo cambian la perspectiva de acuerdo a los movimientos. Pero estos son movimientos impropios y nosotros nos interesa, bueno, cómo determinar el movimiento propio de una estrella. Fíjense que entonces, considerando ahora el movimiento propio, o sea, la velocidad espacial dada por la velocidad radial, que vuelvo a decirlo, es decir, es una velocidad que se determina midiendo el espectro de la estrella, y entonces se hace una diferencia del espectro observado con respecto al espectro local. ¿Qué significa el espectro local? En mi sistema, esos elementos que yo veo de la estrella, los observados, los contrasto con los elementos
fijos en mi sistema y veo la diferencia que hay de observación con respecto al que tengo en el laboratorio. O sea, es lo que se denomina un delta lambda. El lambda es la longitud de onda, ¿no? La distancia entre dos crestas o dos valles o dos puntos en fase de la onda. Entonces, mediante la velocidad radial y la velocidad tangencial, y además lo interesante del movimiento propio es, bueno, como cuando estamos cerca de un objeto que está muy cerca, por ejemplo, eh, si estamos en el tren, bueno, nosotros, digamos, vamos a una velocidad constante y vemos que los objetos que están más próximos se van a estar desplazando a una velocidad relativa respecto de nosotros mayor a medida que esté más próximo que un objeto que está cada vez más lejos. Eso es interesante porque entonces significaría que muy, pero muy, muy lejos, el movimiento propio, que sería ese ángulo, va a ser tan pequeño que yo puedo considerar un sistema relativamente en reposo en el cual yo pueda poder estudiar los movimientos respecto de él. O sea, un sistema local, un sistema a gran escala en el cual pueda tomar como un sistema referencial. Y uno de los sistemas que se utiliza para poder estudiar movimientos respecto de ese sistema referencial, ya que están muy, pero muy lejos, son los cuásares. O sea que los cuásares, entonces, nos permitiría, de alguna manera, tener una aparente quietud como sistema de referencia, en el cual, por ejemplo, ver si el sistema solar está acelerado, por ejemplo, respecto de ese sistema. Pero volviendo a lo más local, acá tenemos un grupo, una matriz de situaciones, una matriz en el cual, bueno, tenemos eh, las constelaciones y en el tiempo cómo van cambiando la posición de las estrellas. Por ejemplo, en la primera fila tenemos cómo se encontraba la constelación de la Osa Mayor en 50.000 años antes de Cristo. En la actualidad, y bueno, en el futuro, cómo se van a, cómo digamos, por el movimiento propio de las estrellas, van a ir este grafo llamado constelación, cambiando la posición de las estrellas visto desde el sistema solar o medidas respecto del Sol. Recordemos que la Osa Mayor es un asterismo en el cual está en este grupo de estrellas que les comenté recién, que vienen desde el INSEE y van hacia la constelación del microscopio. Entonces, como estamos prácticamente embebidos dentro de esta asociación estelar, que la vemos bastante dispersas, inclusive hay estrellas de la asociación de la Osa Mayor que no están en la región de la constelación de la Osa Mayor, sino que la podemos encontrar en la constelación de Corona Borealis, por ejemplo, o también en la constelación del Can Mayor, el perro mayor que acompaña al cazador, en el cual en la segunda fila tenemos al cazador. Fíjense lo notable, ¿no? Si comparamos la Osa Mayor con el Orión en los mismos intervalos de tiempo, la variación no, se ve claramente de que hay cambios, pero si nos concentramos en la región del cuadrilátero que conforma, digamos, la región principal del Orión, fíjense que prácticamente eh, hay cambios no tan marcados como otras partes de la constelación. O si comparamos, como por ejemplo la Cruz del Sur. Fíjense cómo estaban distribuidas las estrellas de la Cruz del Sur en aquella época, o sea, en este tiempo que marca acá. En la actualidad, bueno, la vemos como la Cruz del Sur o la huella de la perdiz, como ustedes quieran, digamos, u otra historia, digamos, de astronomía cultural, de acuerdo a las civilizaciones. Pero fíjense el cambio en particular, la que se ve claramente que tiene un movimiento, ¿cuál es la que tiene mayor movimiento propio? Y bueno, vemos que prácticamente tres estrellas aparentan estar fijas. Recordemos que es como ver un avión que se desplaza en dirección hacia nosotros y está muy lejos y parece que estuviese aparentemente quieto, ¿no? Pero sabemos que se está desplazando, inclusive puede ser que esté variando su altura y por lo tanto tiene una componente de velocidad
tanto radial que apunta hacia nosotros como una velocidad de descenso en el cual no está marcado al principio y nos da la sensación de que está aparentemente quieto a grandes distancias, como por ejemplo ocurre con el Orión, que parece que está aparentemente quieto y eso no ocurre. Bueno, y la Cruz del Sur vemos claramente que tenemos alfa, beta, gamma, la roja estrella es la que tiene un movimiento propio significativo que cruza la constelación y se aproxima bastante, aparentemente, a Alfa Crucis, ¿no? Leo, por ejemplo. Fíjense cómo termina Leo desde el comienzo de esta secuencia temporal, ¿no? Se ve claramente cómo se va deformando el león, su forma que lo constituye. Acá vemos nuevamente la Osa Mayor, ¿no? Cómo está hoy en día el gran cucharón o el gran carro del emperador, según los chinos, y vemos claramente la diferencia de lo que fue y de el devenir en el futuro, ¿no? O sea, dentro de 100.000 años. Cuando hablo que se van a ver las estrellas y que se van a alejar y nuevamente se va a ver como un manchón de luz en el futuro, la Osa Mayor, estamos hablando de millones de años, ¿no? Acá estamos hablando de algunos años, cómo van variando la posición las estrellas a causa del movimiento propio. Bueno, pero para comprender el movimiento propio, esto tendría que andar, ahí está, lo hice, ahí está andando, no sé si lo ven. Bueno, por un lado, para poder comprender el movimiento propio, necesitamos, como dijimos recién, en la parte de la astrometría, determinar distancias. Necesitamos localizar la posición de los astros, determinar las velocidades, determinar el movimiento propio, y así, a partir de estas características astrométricas, poder determinar características físicas de las estrellas como un parámetro fundamental de las mismas, que es la masa estelar. Necesitamos comprender, bueno, ¿cuál es la masa de una estrella? Por ende, bueno, Gaia, en esta tercer catálogo que entregó con una resolución eh, espectacular, justamente brindó a la comunidad gran cantidad de binarias exquisitas, y a partir de esta precisión que se está obteniendo, poder determinar con una precisión mucho mejor la masa de las estrellas a partir de sistemas binarios por la tercera ley de Kepler, ¿no? Que nos permite determinar masas, ¿no? Es decir, que le relaciona el semi-eje mayor con el periodo de un planeta. Bueno, a ver, quiero volver a la anterior, acá, toqué, no sé, a ver, ahí. Bueno, no sé por qué, ahora no, hace un rato funcionaba. Bueno, no sé si lo habrán visto, lo que se veía acá es un punto que describe este recorrido alrededor de la estrella, en este caso la Tierra con respecto al Sol, y bueno, de acuerdo a la distancia, al principio el punto rojo está acá, y luego el punto rojo se aleja acá, entonces vamos a ver que justamente a medida que se va alejando el astro, a medida que tomamos mayor distancia, el ángulo, digamos que es lo que se denomina la paralaje, el ángulo subtendido del semediámetro de la órbita terrestre, va a ser cada vez más difícil poder medirlo. Gracias a Hiparcos y Gaia, lejos de la atmósfera terrestre, sin el problema de la absorción atmosférica y de problemas de perturbaciones y otro tipo de cuestiones adversas que genera la atmósfera terrestre, se pudo extender y tener mayor resolución en las medidas de la paralaje mediante Hiparcos y su sucesor, Gaia. Así que entonces la paralaje estelar nos permite justamente determinar y tener una medida de distancias, que es lo que se denomina el parsec. Es decir, el parsec, que vendría a decir por segundo de arco, sería la distancia en la cual bajo un segundo de arco, puedo separar a la Tierra del Sol. O sea, puedo ver el semidiámetro de la órbita terrestre que separa al Sol de la Tierra bajo un segundo de arco. Y eso corresponde a un parsec, que equivale a 3,26 años luz. Bueno,
Y la otra parte de la astrometría, que es muy importante, es lo que comentaba recién, que es el movimiento propio. Bueno, el movimiento propio es este angulito que dijimos hace un rato, que se denota con nu. O sea, es el ángulo en el cual barrió la estrella desde una posición inicial a una posición inicial en un determinado tiempo que se toma generalmente en un año. O sea, la cantidad de segundos de arco por año que se desplazó esta estrella en el firmamento. Y necesitamos la distancia, pero ya la distancia, de alguna manera, vimos cómo determinarla. Es cierto que esa distancia, mediante el método del paralaje, son para estrellas relativamente cercanas. Porque digamos que el ángulo cada vez es más pequeño, nunca supera un segundo de arco, por supuesto. No hay estrellas, no hay enanas rojas que estén más cerca que Próxima Centauri, que está a 4,3 años luz. O sea que no hay enanas rojas en estas inmediaciones por el momento que se aproxime al sistema solar. En el pasado pudo haber ocurrido, como en el futuro, que se aproxime una enana marrón o una estrella enana roja y que interactúe con la nube de Oort, inclusive, ¿no? Entonces, fíjense que tenemos las dos velocidades. La velocidad radial, que es la que comentábamos recién, que está en la línea visual, y la velocidad radial puede tanto apuntar para este lado, opuesto al observador, como hacia el observador. Entonces, esta velocidad, sí o sí, se necesita la espectrometría para poder determinarla. Efecto Doppler. Mediante el efecto Doppler, entonces podemos saber si la estrella se está alejando o se está acercando. ¿Qué significa efecto Doppler en este caso con respecto a la luz? Que si se está alejando, las líneas espectrales, que habíamos hablado hace un rato, de esta estrella, se están dirigiendo hacia la parte roja del espectro. Y si se está acercando, las líneas espectrales se están acercando hacia la parte azul del espectro. Eh, Así que bueno, a ver, esperen que me salió un cartelito. Ahí está. Y por el otro lado, la velocidad perpendicular a la velocidad radial, que es la velocidad transversal, que necesitamos dos momentos. Hay un espacio recorrido y la cantidad de segundos que tiene un año, ¿no? Que generalmente se denomina con n. Entonces la velocidad tangencial va a ser proporcional, va a estar relacionado con conocido el movimiento propio y la distancia a la cual se encuentra la estrella. Conocido el ángulo del movimiento propio, la cantidad de segundos de arco por año, y la distancia, podemos determinar la velocidad tangencial o transversal a la velocidad radial. Y con estas dos velocidades podemos determinar qué velocidad, o sea, acá está el observador, la distancia, la estrella, velocidad radial, velocidad tangencial, cuál es la velocidad espacial. Esta es la que nos interesa, la velocidad respecto de nosotros, nuestro sistema de referencia, el Sol, ¿no? Entonces, acá tenemos, por un lado, la velocidad espacial, que sale como resultado de conocer la velocidad radial por espectrometría y por, eh, digamos, más complejo, como dijimos recién, la velocidad tangencial, ¿no? Que, bueno, necesitamos determinar, trabajar con segundos de arco y parsec para poder expresar la velocidad en kilómetros por segundo. Ahora bien, acá abajo tenemos entonces un resultado de la combinación de lo que hemos hablado hasta ahora. A ver, espero que ande. Bueno, acá tenemos por un lado el movimiento propio, ¿no? Esta línea segmentada. Bueno, empecemos de cero. A ver. Acá tenemos la paralaje, ¿no? El movimiento que tiene la estrella respecto de las estrellas de fondo, una elipse. Por el otro lado, el movimiento propio. Pero el resultado de ambas componentes nos da este movimiento helicoidal. O sea, la paralaje por un lado, el movimiento propio por el otro. En la combinación de ambos, la paralaje y el movimiento propio, nos da el resultado de este movimiento helicoidal. Y acá tenemos, respecto de estrellas muy lejanas, una estrella cercana, como, digamos, determinando, tomando imágenes en una secuencia de años, como por ejemplo en este caso desde el año 1985 hasta el año 2005, cómo va cambiando la posición de esta estrella respecto de las estrellas que están mucho más lejos, de fondo, ¿no? O sea que esta estrella, vamos a hablar en un ratito, es una estrella de las, es la
Luego del sistema Alpha Centauri, Beta Centauri y Próxima Centauri, es la que está más cerca de nosotros, que está un poco más de 5 años luz, se llama la estrella de Barnard, que por allá en el año 1916 aproximadamente, no me acuerdo bien si 16 o 19, Barnard, Edward Barnard, ve que tiene un desplazamiento significativamente grande, es decir, un ángulo que desplaza por cada año bastante significativo, del orden de 10 segundos de arco por año. ¿Qué significa esto? Que le demanda por lo menos 180 años en atravesar el diámetro angular aparente de los 30 minutos de arco que tiene la Luna. O sea que llegando a los 90 años, la estrella Barnard atravesó la mitad de la Luna, ¿no? O sea, del diámetro aparente lunar. Así que bueno, entonces recordemos, nuevamente, porque esto es interesante e importante, que la combinación del paralaje con el movimiento propio nos da como resultado un movimiento helicoidal, bueno, que tiene esta forma de oscilación la estrella, ¿no? Visto desde el sistema solar o desde la Tierra, medido respecto al Sol. Bueno, y acá entonces estamos viendo cómo va cambiando la estrella en el transcurrir del tiempo. Otra cosa interesante, también con el movimiento propio, o más bien con, bueno, el movimiento propio, es que si esta línea que estamos viendo acá tiene perturbaciones, y en definitiva entonces este movimiento helicoidal tiene perturbaciones, significa que esta estrella tiene una compañera. Y de esa manera se me empezó a pensar que la estrella de Barnard, por ciertas oscilaciones en su movimiento, eh, en su movimiento respecto a nosotros, por el movimiento propio, la presencia hipotética de planetas tipo jovianos. En principio no se habían encontrado, digamos, estaba la hipótesis fuerte de la existencia de esos planetas, pero recién en estos últimos tiempos, mediante datos de Gaia, se comprueba la posibilidad de que exista una supertierra orbitando alrededor de la estrella Barnard. Después hablaremos un poco más al respecto. Bueno, entonces acá tenemos lo que les comentaba recién. Esto es interesante porque lo estamos viendo no desde la Tierra, sino desde un lugar espacial, lo que estamos comentando hasta ahora. La Tierra orbita alrededor del Sol, en el cual la órbita está contenida en un plano que se llama el plano de la eclíptica. Y tenemos una estrella E. Entonces, visto desde la Tierra, vamos a tener una velocidad, que es la velocidad radial, que apunta hacia la Tierra o se aleja respecto de él, y perpendicular a la misma vamos a tener una velocidad tangencial. De estas dos velocidades podemos determinar entonces, dadas las componentes, la velocidad espacial que tiene que tiene la estrella E con respecto al Sol y la Tierra, ya que esta distancia Sol-Tierra es prácticamente muy pequeña frente a la distancia que hay entre el Sol, estrella, y Tierra, estrella. Y recordemos entonces que las dos componentes, las velocidades, uno tiene que ver con el efecto Doppler, o sea que a medida que la fuente se aleja, la longitud de onda con respecto a la longitud de onda propia va a ser mayor y por lo tanto se va a correr hacia el rojo. Y para el observador que ve que la fuente se aproxima hacia él, ve que los frentes de onda están comprimidos, o sea que la longitud de onda en el cual están llegando estos frentes de onda va a ser menor a la longitud de onda propia que tiene la fuente que está emitiendo. Y por lo tanto, el observador ve que se dirige hacia el azul y por lo tanto se está aproximando a él. Dilatación se está alejando, contracción se está acercando. Esto, cuidado, que no tiene nada que ver con la expansión propia del espacio en una expansión del universo, ¿no? Porque esto es un objeto que se está moviendo dentro del espacio, en el espacio, y el corrimiento hacia el rojo, cuando se habla del corrimiento hacia el rojo de las galaxias que se alejan, tiene que ver con la métrica del espacio y por lo tanto, digamos que ahí las líneas espectrales tienen que ver con ese corrimiento a causa de la expansión del espacio.
Entonces, por un lado tenemos efecto Doppler, que nos va a permitir calcular la velocidad radial, y acá las componentes trigonométricas y geométricas para poder determinar el ángulo mu y la velocidad espacial a partir de las dos velocidades, que es la velocidad tangencial y por ende la velocidad verde que nos interesa respecto a la Tierra, que es la velocidad espacial. Bueno, acá tenemos una región del firmamento que todos conocemos, que es la región de la constelación del Orión. Acá tenemos Betelgeuse, Rigel, la constelación de la Liebre, Lepus, y la constelación Eridano, concursa, que termina muy cerca de la estrella Rigel. Por acá hay una muy linda nebulosa, la nebulosa Cabeza de Bruja, cerca de Rigel. Y bueno, acá tenemos algunas estrellas conocidas de la constelación Eridano, y por acá, por supuesto, en esta parte de la imagen se encuentra la constelación del Toro. Fijémonos en esta imagen, detengámonos a ver que están fijas las estrellas, ¿no? Es una imagen, como una especie de fotografía que nos muestran esto. Pero si tuviéramos la posibilidad de ver el movimiento propio de las estrellas en un determinado tiempo, el efecto sería esto. Bueno, lo que estamos viendo es el resultado de lo que estamos conversando hasta ahora. Esta oscilación, como que si alguien hubiera pasado por hilos colgantes y que quedan oscilando por el impacto que la persona generó cuando pasó, bueno, esto en realidad tiene que ver justamente con lo que estábamos hablando recién, ¿no? Es decir, acá tenemos este movimiento, entre comillas, helicoidal, causado por la paralaje estelar y por el movimiento propio, ¿no? Entonces vemos justamente cómo la estrella van oscilando. Y nuevamente, fíjense cómo las tres Marías, o bueno, Aninama, Anitaka y Mintaka, y las cuatro del trapecio irregular, fíjense que oscila muy poco esta, ¿no? Rigel prácticamente oscila, es imperceptible. Esta estrella menos, o sea que vieron cómo el caso de los planetas, ¿no? Los bucles que forman los planetas más cercas, cuando la Tierra alcanza al planeta, que se produce ese bucle que los antiguos no entendían, que trataban de poder explicarlo mediante el modelo geocéntrico, y los planetas más próximos tienen bucles más grandes que los que están más lejos. Bueno, acá, entre comillas, algo similar, la oscilación que nos está indicando la distancia, que en efecto estas estrellas, como las estrellas del Orión, están suficientemente lejos como para poder ver efectos. Y además tiene que ver con las componentes, si la velocidad espacial apunta hacia nosotros, porque puede ser que se dé el caso, y sería el equivalente a ver un avión muy lejos que parece que estuviese aparentemente quieto. Bueno, acá tenemos entonces una tabla que resume algunas características que vimos recién de algunas estrellas. Prácticamente esta tabla nos está indicando estrellas las más cercanas. Y fíjense, la estrella de Barnard. La estrella de Barnard, entonces, por lo que dijimos recién, la cantidad de segundos de arco por año es de 10,3. Y fíjense que está primero, encabeza la lista de las estrellas de mayor movimiento propio. Y tiene una paralaje de 0,545, que nos permite entonces la paralaje determinar la distancia. Entonces, con el movimiento propio y la paralaje, podemos determinar la velocidad tangencial. Entonces, nos da la velocidad tangencial 88 kilómetros por segundo, la velocidad tangencial. Y analizando espectralmente la luz proveniente de la estrella de Barnard, o sea, la parte espectral, nos da negativo, menos 108 kilómetros por segundo. Fíjense las velocidades, ¿no? 108, si hablamos de galaxias, nos van a dar ya números cada vez mayores. Fíjense que nos dan signos negativos y positivos. Algunas, las positivas se alejan, las negativas se están aproximando. Las componentes, ¿no? La componente radial, las negativas, la componente de esa velocidad se viene hacia nosotros, las positivas se alejan respecto a nosotros. ¿Por qué menciono así con importancia esto? Porque haciendo un paréntesis muy pequeño, cuando
Albert Einstein, cuando no conocía todavía los resultados que había encontrado Edwin Hubble del alejamiento de las galaxias, él tenía en principio justamente los datos que se manejaban en la parte astrométrica y astronómica de las estrellas, la velocidad de las estrellas. Y fíjense que, como en la ley del alejamiento de las galaxias, a medida, digamos, son muy pocas las que apuntan para nosotros, como por ejemplo la galaxia de Andrómeda, que se está aproximando a nosotros, pero la mayoría y a mayor distancia, la velocidad se incrementa y se está alejando, o sea que nos estarían indicando predominancia de signos positivos frente a signos negativos. Pero como no tenía esos datos, y sí tenía estos datos de velocidades de las estrellas, cuando él encuentra que las soluciones le están indicando de que el universo se puede estar expandiendo, pero los resultados que se tenían en aquella época a nivel estelar eran de estos valores, estrellas que se acercan, estrellas que se alejan, fue uno de los tantos temas porque justamente agregó esa constante cosmológica para poder equilibrar y tener y poder lograr que la solución sea un universo, digamos, estático, ¿no? Pero bueno, eso es un comentario respecto a la velocidad radial, porque Edwin Hubble justamente trabaja con la velocidad radial, pero de las galaxias, ¿no? También con la parte espectral de las galaxias. Y bueno, y como último, entonces, de esta columna de estrellas, tenemos la velocidad espacial que sale de estas dos velocidades por el teorema de Pitágoras. Y acá tenemos la columna correspondiente. Y bueno, fíjense esta estrella, la estrella Washington 5583, tiene una velocidad radial de 307, una velocidad tangencial de 513 y nos da una velocidad fenomenal, nos da una velocidad del orden de 598, ¿no? Por ahí tiene que estar Próxima Centauri, no sé si andará por ahí, Próxima Centauri, 3,8 el movimiento propio, o sea, tiene un desplazamiento de 3,8 segundos de arco, una paralaje de 0,772, 24, menos 16, 29, ¿no? Muy, o sea, eh, muy despacio, digamos, menor que el caso de la estrella de Barnard. Bueno, esto es para analizarlo con más detenimiento y ver las causas de por qué algunas tienen una velocidad mayor y otras no tanto. Bueno, por ejemplo, la estrella de Barnard no está acompañado de sistemas estelares que estén interactuando con ella, que tengan mayor masa y que puedan servir como una especie de frenado a la estrella. La estrella próxima al Centauri, en principio, se estima que puede estar ligado con dos estrellas, que a su vez tiene un sistema de planetas, ¿no? Es una estrella fulgurante con una gran actividad magnética, en el cual en el 2016 y en el 2019, tanto en uno como en ambos años que mencioné recién, se encontraron planetas, ¿no? En una estrella con fulguraciones que emite rayos X similar al Sol, o sea que a pesar de que tiene una zona de habitabilidad que está más cerca a la estrella con respecto a una estrella tipo solar, como la zona de habitabilidad está más cerca, como tiene un campo magnético bastante importante, generado justamente por la convección, digamos, que tiene esta estrella, eh, las condiciones para la vida son muy inhóspitas, ¿no? Como se diría habitualmente. Bueno, pero en este caso estamos en la estrella de Barnard, que también se han encontrado fulguraciones significativas. También es una estrella de clase M, es una estrella fría, eh, que está a una distancia del orden de 5,6 años luz aproximadamente. Acá tenemos una fotografía de campo en la constelación de Ofiuco, en el cual ese puntito que se ve ahí en la imagen corresponde a esta estrella, que es una de las más cercanas al sistema solar. O sea que acá tenemos un grupo de estrellas, las más cercanas dentro de un radio de 30 años luz aproximadamente. Entonces, acá en el centro ubicamos al Sol,
Y la mayoría de las estrellas cercanas son estrellas de clase M o inclusive también de clase K. O sea que la mayoría, si nosotros agarramos una gran red y pescamos estrellas, eh, por ejemplo, en esta región donde estamos, no vamos a sacar ninguna estrella O ni B. Vamos a sacar una estrella A, como por ejemplo Procyon, y también Sirio, pero una estrella O y B, digamos, no. Pero sí van a salir varias enanas rojas, como se pueden ver en esta imagen. Justamente Próxima al Centauri, que se llegaría a ver con una magnitud 5 a una distancia de 15.000 unidades astronómicas, cómo están las dos estrellas, Alfa 1 y Alfa 2 respecto de Próxima. Pero desde acá prácticamente es invisible Próxima y de esa manera se deduce que la mayoría y en esta región predominan en general las enanas rojas. Además, se estima que la estrella Barnard tiene por lo menos como cota mínima 7.000 millones de años, o sea que se estima que es más vieja que el Sol inclusive, o que puede llegar a tener 12.000 millones de años. Y la pregunta es por qué sigue teniendo, a pesar de cierta longevidad, pero que la longevidad es mucho mayor. Estas enanas rojas, por ejemplo, Proxima Centauri puede vivir 300 veces lo que ya vivió el universo en cuanto a la masa. Cuanto menos masa tenga una estrella, sabemos que el tiempo de longevidad que tiene la estrella va a ser significativamente mayor. Entonces, este gráfico lo que resume son las estrellas que la mayoría no podemos observar, enanas rojas. Bueno, acá tenemos la famosa 61 Cygni, que es la que Bessel determina a través del estudio de esta estrella la paralaje estelar. O sea que el arranque de la paralaje empieza con el arranque del método de la paralaje estelar arranca con 61 Cygni. La precesión de los equinoccios arranca con Spica y el movimiento propio arranca con Sirio, Arturo y Procyon, como semillas de toda esta historia que estamos comentando, ¿no? Y por acá tenemos la estrella de Barnard, prácticamente muy cerca. Bueno, acá tenemos el plano. eh, con respecto a este plano local, bueno, estrellas sobre y debajo del plano local, ¿no? Y bueno, los, también se toma, digamos, como referencia que, digamos, las coordenadas en relación a las coordenadas galácticas, que serían la latitud y la longitud galáctica. Bueno, acá tenemos entonces un mapa de las estrellas más cerca. Acá tenemos la nube de Oort. A 2 años luz no tenemos estrellas. Recién pasando 4 años luz tenemos el sistema Alpha Centauri con Proxima Centauri. A 6 años luz tenemos, llegando a los 6 años luz, un poco menos, la estrella de Barnard y estas dos estrellas. La imagen muestra entonces el grupo de las estrellas más próximas al sistema solar. Lo interesante, como había dicho hace un rato, es estudiar, ¿Sirio habrá sido siempre la estrella más brillante del firmamento? En el futuro, ¿habrá una estrella que sobrepase el brillo de Sirio, a pesar de que Sirio deje de ser la más brillante? ¿Haya otra brillante que supere todas las estrellas en ese momento, pero que no supere al brillo de Sirio? En el pasado pudo haber existido estrellas que tuvieron el brillo, que tuvieron un brillo superior al de Sirio. Pasaron estrellas cerca del sistema solar, interactuando con la nube de Oort y que estén relacionados ciertos episodios en la Tierra, en los periodos geológicos, con eventos de acercamiento de estrellas con respecto a la nube de Oort, e impactos que se hayan generado en la superficie terrestre por interacción de inestabilidad de estas estrellas, pasando cerca de la nube de Oort. Pero bueno, antes de llegar a responder lo que se pueda con respecto a eso, la estrella de Barnard es una estrella mucho más, digamos, tiene la masa suficiente a diferencia de Júpiter,
por lo menos más de 100 veces la masa de Júpiter, como para que, a diferencia de Júpiter, que sí también tiene hidrógeno y helio, eh, la estrella de Barnard, como toda estrella, pueda encender las reacciones termonucleares de fusión, ¿no? El hidrógeno que se transforma en helio, y entonces tenemos luz como resultado de un proceso nuclear. Y acá tenemos la comparación con el Sol y Júpiter, ¿no? O sea, los tamaños comparativos de esta estrella pequeña, de poca masa, pero lo suficiente como superior al límite inferior para que sea una estrella, para que pueda producirse reacciones termonucleares, que es de 8 centésimos la masa solar. También se ha encontrado actividad magnética importante, inclusive actividad manifestada por manchas solares, manchas, bueno, en este caso, manchas de Barnard. Y lo interesante son las publicaciones que se generaron a partir de la observación del movimiento propio. Bueno, en principio, como habíamos dicho, Edward Bernard fue el que midió y se dio cuenta de que es la estrella con mayor movimiento propio. Y bueno, y como toda, toda y bueno, la información y los trabajos que se han desarrollado con la estrella de Barnard y las publicaciones mostrando justamente los parámetros asociados a ese movimiento propio que tiene la estrella de Barnard. Bueno, acá tenemos nuevamente la estrella de Barnard moviéndose, en este caso son estos años que aparecen en el margen superior derecha, en el cual vemos cómo claramente la estrella de Barnard, y fíjense que estas estrellas también están en movimiento, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, esta estrella está acá nomás, entre comillas, está en la vuelta de la esquina, para así decirlo, y las otras están bastante alejados. Es como pasar por una ventana y ver el árbol que está a 1 metro de la ventana del auto, y lo vemos rápidamente pasar, y un edificio que está a 10 kilómetros y lo vemos bastante tiempo allá a lo lejos, ¿no? Entonces acá vemos claramente la estrella de Barnard, cómo, cómo, cómo avanza respecto de las estrellas de fondo. Recordemos que el movimiento propio entonces nos permite tomar un sistema referencial para poder medir movimientos respecto del mismo, ¿no? Como por ejemplo el sistema referencial de quasars que habíamos comentado hace un rato. Bueno, acá tenemos entonces una secuencia de 4, arrancamos el 18 de septiembre y tomamos como esta unidad de segundos de arco, y este punto corresponde a la estrella de Barnard, y comparamos su movimiento respecto de este segmento que se mantiene inalterable en las 4 imágenes. Entonces, fíjense que, bueno, acá tenemos el año 1987, pasamos al año 1994, al año 2008, con esta medida, ¿no? Y en el año 2009, digamos que ya sobrepasó el segmento que se tomó como referencia para poder compararlo con el movimiento propio de la estrella de Barnard. Y acá tenemos una comparación de la estrella de Barnard, pero con el planeta hipotético que les había mencionado, y a qué distancia se encuentra de la estrella, comparado con la distancia de los planetas respecto al Sol. O sea que si tomamos los centros del Sol y la estrella de Barnard, este planeta, que se estima que hay evidencias y datos que indicarían su presencia, no como ocurrió en la década del 63, y que se infería, que se hipotetizaba la posibilidad de que pudieran existir varios planetas del tipo Júpiter, pero por el momento se infiere y hay observaciones que apuntan, tanto por datos de Gaia y otros instrumentales, que existe un planeta, una supertierra. Fíjense que si comparamos la Tierra con respecto a este planeta es un poco mayor, ¿no? Y está a una distancia comparable a lo que está Mercurio respecto del Sol, ¿no? Eh, y Próxima Centauri, que también es una estrella significativamente interesante, eh, se estima que está ligado gravitacionalmente con alfa A y alfa B,
En principio no está cerrado todavía el tema, pero hay evidencias y se infiere de que sí, que hay que puede estar ligado a este sistema y que está agarrado por dos estrellas que son más masivas que Próxima Centauri. En cambio, la estrella Barnard no. Eh, entonces, juega un papel el tema de la interacción de las masas en cuanto también a la descripción del movimiento propio de las estrellas en esa interacción del sistema en conjunto. Y también, bueno, qué huellas nos permite, como por ejemplo, habíamos comentado hace un rato, un cúmulo estelar, encontrar subestructuras o encontrar, inferir la posibilidad de que exista, por ejemplo, en el caso de las corrientes galácticas, como por ejemplo la corriente de las Híades en relación al cúmulo, para poder generar, digamos, dos colas, uno en el sentido contrario y otro en el sentido, en el sentido del cúmulo, eh, y ausencia de estrellas, y además una dispersión por la gravedad de la galaxia de las estrellas periféricas del cúmulo, eh, estructuras que tengan que tener una masa, o sea, tiene que haber algo que lo haya desarmado y poder encontrar, como encontró Gaia, poblaciones estelares equivalentes a esa población que conforma ese grupo de estrellas, dispersos en una región del espacio. Entonces, indicaría de que tiene que, como una gran roca en el cual viene el agua, y esa roca con mucha masa dispersa el agua, abre las estructuras de los... el caudal inicial se desparrama en caudales turbulentos, inclusive gotas que se van perdiendo, alguna estrella que quedó diseminada, como puede observar justamente Gaia, ¿no? Entonces, tiene que ser una roca muy masiva como para que el agua, que viene a una determinada velocidad, genere, en el caso de una corriente estelar, eh, una masa suficiente para desgarrarlo. Es cierto que los cúmulos estelares abiertos que están en el plano, en el disco galáctico, recordemos que el movimiento propio también es muy interesante para poder estudiar la cinemática de los dos tipos de poblaciones estelares fundamentales, la población estelar tipo 1, la población estelar tipo 2, y por lo tanto, digamos, ver qué tipo de órbitas cierran, unas más circulares, otras más elípticas, la orientación que tiene con respecto al plano galáctico. Bueno, en fin, el movimiento propio es una herramienta astrométrica como la paralaje, en el cual es, digamos, el puntapié del análisis de poder estudiar estructuras a menor y a mayor escala, y también características propias, como por ejemplo las estrellas, que a partir de un tercer eje que tiene Gaia, poder hacer análisis espectrométricos, espectrales. Recordemos que es un sistema octogonal con un sistema de espejos y que en el plano focal tiene una gran cantidad de cámaras SD que pueden obtener una información de gran campo de los objetos que está viendo Gaia. Bueno, acá entonces tenemos una imagen del Hubble, del telescopio espacial Hubble de Próxima Centauri, y en la arena estelar encontrar un grano de arena roja que es la enana roja Próxima Centauri. Y acá tenemos la comparación. Próxima Centauri, si comparamos con el Sol, Alfa Centauri A y Alfa Centauri B, es la más pequeña, es una enana roja. El Sol es una estrella intermedia que tiene una temperatura comparable a Alfa Centauri A. La Centauri B es más bien más fría, por lo tanto tiende a un color más naranja, y la enana roja Próxima Centauri, que si ahora agregamos Barnard, Barnard es una estrella un poco más masiva que Próxima Centauri. Y las dos estrellas principales, eh, bueno, por un lado el Sol y Alfa Centauri. Y bueno, acá tenemos algunas características de Próxima Centauri. O sea, qué tipo espectral es la estrella Próxima Centauri comparado a las clases espectrales de Alfa Centauro A y Alfa Centauro B. Eh, y bueno, acá lo que está diciendo son las distancias. Eh, y también, como les comentaba recién, acá es un gráfico de la distancia en años luz contra el tiempo
tomando en miles de años, ¿no? Entonces, bueno, si tomamos el cero, y acá tenemos las curvas de las estrellas que nos están indicando la proximidad a la parte externa de la nube de Oort, ¿no? Es lo que comentaba hace un rato. Entonces, vemos que prácticamente en todo el intervalo, fíjense cómo Alpha Centauri se mantiene bastante, digamos, ahora está en su punto más próximo, digamos, todavía no llegó a su punto más próximo. Todavía el sistema Alpha Centauri, dentro de 30.000 años, un poco menos de 30.000 años luz, perdón, un poco menos de 30.000 años, unidad de tiempo, ¿no? Va a estar a la menor distancia del sistema solar. O sea, lo vamos a ver que se va a incrementar sutilmente el brillo del sistema. Se va a ver mejor la separación cuando se produzca la mayor separación angular entre las dos componentes alfa A y alfa B. Una estrella que se va a aproximar bastante en el futuro va a ser la estrella Ross, una enana roja también, de las estrellas próximas al sistema solar, Ross 248. Se estima que la estrella Algol, en el pasado, hace algunos millones de años, también estuvo presente muy próximo al sistema solar y que pudo, como tiene una masa significativamente importante, más masa que las estrellas que estamos viendo en este gráfico, pudo haber interactuado y perturbado de alguna manera en forma importante la nube externa de la nube de Oort, ¿no? Esa nube de cuerpos de baja densidad que rodea como una coraza, la coraza externa del sistema solar, una coraza de cuerpos de baja densidad que alguna perturbación pueden caer, entre comillas, en caída libre hacia la parte interna del sistema solar. Así que bueno, entonces este gráfico nos muestra claramente entonces cómo el firmamento va cambiando su escenario con el transcurrir de, bueno, cómo se van cambiando la posición de las estrellas una respecto del otro, las velocidades que están más cerca del núcleo galáctico, las velocidades que están más lejos del núcleo galáctico respecto del Sol, que también podemos determinar qué velocidades a partir del movimiento propio, en fundamentalmente la velocidad radial y por ende también la velocidad tangencial. Acá tenemos dos estrellas que, por ejemplo, esta estrella se encuentra, la estrella que tiene esta nomenclatura, se encuentra por lo menos a más de 300 años luz de distancia, y se estima que pasó a menos de un año luz del Sol hace mucho más de 1 millón de años. Digamos, bueno, con los datos de Aladdin DSS. Y es en el futuro, esta estrella, IS 710, a ver, no, acá no está en el gráfico, pero esta estrella en el futuro, la que se ve acá, esta estrella rojiza, brillante, se estima que también va a ser una de las estrellas que más próximo va a encontrar respecto del sistema solar. Tanto una imagen como la otra, el crédito está dado por Sinbad. Bueno, acá pegué 2 veces, pero el Sinbad también va para la parte de arriba. Acá no sé si se ve muy bien, pero es lo que comentaba hace un rato. Fíjense que acá tenemos la magnitud y también el cero, ¿no? Y acá tenemos los recorridos de cada estrella en cuanto a la magnitud. Entonces, fíjense que en el pasado, si nos vamos a este pasado, hubo una estrella que si buscamos el color azul, este segmentito que está acá, le corresponde a la estrella Epsilon Canis Majoris. La estrella Epsilon Canis Majoris, fíjense el brillo, era como ver Venus prácticamente, ¿no? Porque Venus, en su máximo brillo, inclusive supera en valor absoluto, o sea, puede llegar a estar en -4 y monedas, ¿no? En este intervalo. Así que fíjense que Epsilon
lo que brillaría, ¿no? Es decir, habrá sido espectacular con la oscuridad que había en aquella época ver Epsilon Canis Majoris. Luego, bueno, en Bordeaux, no, en este color que ahora no me acuerdo el nombre, Beta Canis Majoris, fíjense, fue la que le siguió como brillo, ¿no? La amarilla, si buscamos la amarilla. Miren Canopus. Canopus, que ahora brilla menos que Sirio, pero fíjense todo el tiempo que fue la más brillante del firmamento. No fue Sirio. O sea, no tenemos, Sirio no fue, digamos, no nos tenemos que eternizar con los datos o con la información que nos brindan. Existieron como también, pero fíjense que en el futuro, o sea, estamos en cero, y si vamos a Sirio, bueno, acá está Sirio. Este es el intervalito de tiempo que Sirio va a ser la más brillante. Y fíjense que todo esto tiene que ver justamente con cómo van, por supuesto también tiene que ver, igual, estos intervalos de tiempo, según la masa de la estrella, eh, no son tan significativos en cuanto a la evolución estelar, que justamente el Gaia, uno de sus objetivos, con todos estos datos de más de 1.000 millones de estrellas, que es el sucesor de Hipparcos, que también desarrolló el catálogo Tycho Brahe, Hipparcos. eh, bueno, digamos, el logro de poder comprender con mayor precisión y con, por ejemplo, la determinación de la masa a través de la tercera ley de Kepler, por mayor precisión en cuanto al movimiento propio y las distancias. Al tener masas podés ya jugar con varios parámetros estelares, ¿no? Recordemos que el póker de una estrella es la masa, luminosidad, temperatura y radio estelar. Bueno, entonces acá tenemos en esta columna y en este gráfico la correspondencia de las estrellas brillantes visto desde la Tierra en estos intervalos de tiempo. Y el cúmulo de las Híades, que ya hemos hablado bastante, ¿no? Acá tenemos, hay algo que sí voy a comentar con respecto al cúmulo de las Híades, que esta estrella, que todos conocemos, que lo vemos muy bien en gran parte del año, por supuesto, en el hemisferio norte mucho mejor, Aldebarán. Aldebarán es una estrella que no pertenece al cúmulo. Es muy interesante saber si una estrella pertenece o no al cúmulo, cómo determinar, y ahí la astrometría y herramientas astrométricas y el Gaia, como el Hipparcos precedentemente, permiten inferir, digamos, cuál es el rango de pertenencia de un cúmulo de sus miembros, que un cúmulo, en principio, todas las estrellas tuvieron una misma estructura de origen, una nebulosa de gas y de polvo, por ejemplo, por fragmentación, contracción gravitatoria, cada fragmento dio como origen, una estrella, pasando, por supuesto, la masa crítica de Jeans, y, y bueno, y de acuerdo a la masa, la evolución de las estrellas. Pero acá, entonces, Aldebarán, esta estrella principal, que se mueve a una velocidad del orden de los 55 kilómetros por segundo, no pertenece al cúmulo de las Híades. Acá tenemos entonces la región del cúmulo, pero cuidado que este círculo nos puede engañar con que Aldebarán pertenece, no, Aldebarán está justamente sobrepuesto en la región en la cual hay un dominio gravitatorio del cúmulo y además la misma, digamos, prácticamente la misma metalicidad, digamos, son hermanas, estrellas hermanas que nacieron de una misma nube de gas y de polvo. Las Híades son muy, digamos, si hay algún error de medición en las Híades, porque Gaia también, ¿qué va a buscar? ¿Qué busca? Justamente también busca fortalecer y mejorar y precisar mediante cierto tipo de estrellas que permiten determinar distancias extragalácticas, como por ejemplo las variables pulsantes cefeidas del prototipo delta de Cefeo, precisar, digamos, la escalera de distancias cosmológicas, como por ejemplo a través del estudio de las cefeidas. El problema está que si uno encuentra errores en la determinación de distancias, las Híades
se podría decir que, teniendo la unidad astronómica, que sería la planta baja, para llegar al primer piso, necesito que esté bien fortalecido y no inestable y débil, para que el noveno piso que construyó el arquitecto al día siguiente quede desmoronado y no sirva más. ¿Qué significa esto? De que evitar errores, que se generen propagaciones de errores en la secuenciación de las escalas para determinar distancias cada vez más profundas o mayores en el universo. Entonces, si hay errores de mediciones en las IADES, cae el edificio, porque justamente es el primer escalón en el cual se apoyan los demás. Entonces, lo que comentaba, esto de las subestructuras, digamos, de la diferencia entre el cúmulo y la corriente de las IADES en relación al cúmulo de Prasepe, digamos, la existencia posible de que hayan subestructuras o subcoronas que hayan desgarrado y que Gaia haya permitido medir estrellas dispersas de las mismas características estelares. Bueno, si hay un error en la distancia, entonces se propaga ese error, pasaría a tener otro tamaño, por ejemplo, por así decirlo. Recordemos que las IADES, Leavitt y varios astrónomos tomaron como calibración para poder medir distancias. En principio, por ahora, todo funciona bien, pero si hay algún problema de error en las mediciones con las IADES, es un problema serio para la determinación de distancias a gran escala. Bueno, acá tenemos el punto de convergencia. A diferencia de la Ursa Mayor, que es como estar parado y ver que se te acercan los caballos de frente y pasan por al lado tuyo y te das vuelta y miras para atrás y ves que se van a la constelación de microscopio. En el caso de las Hiades, eh, este grupo de estrellas, como se están dirigiendo, y se estima que por lo menos dentro de más de 6 millones de años, van a estar, pero se van a ver y va a ser un cúmulo difuso en dirección, en dirección a la constelación del Orión, cerca de la estrella Betelgeuse. Entonces acá tenemos un grupo de, bueno, en principio tenemos, bueno, acá se ve la gráfica, ¿no? Excepto Aldebarán, ojo con Aldebarán, dijimos que Aldebarán no pertenece al grupo, y el resto de las estrellas tienen un punto de convergencia que las dirige muy próximo a la estrella Betelgeuse. Acá tenemos justamente este gráfico obtenido por Hipparcos, en el cual nos muestra justamente los vectores de desplazamiento del grupo, o sea, nuevamente, el resultado del movimiento propio en este gráfico que representa la concentración de estrellas del cúmulo de las Hiades a una distancia de por lo menos 100, es el cúmulo más cercano. La Osa Mayor en realidad es una asociación y el cúmulo más cercano es el cúmulo de las Hiades, que está a una distancia menos de 180 años luz. Bueno, y acá tenemos el segmento que nos está indicando el tamaño, ¿no? Para tener una idea del tamaño o las distancias entre las estrellas que conforman el cúmulo de las Hiades. Y como les dije recién, acá tenemos una interesante imagen de lo obtenido por Gaia, que busca una imagen tridimensional, comprender la estructura de la Vía Láctea en distintas escalas. Y esta imagen que podemos ver acá es el trazado justamente de las velocidades, digamos, de las corrientes y de las velocidades, que si estaríamos viendo en el efecto Doppler, veríamos qué estrellas se están aproximando, qué región del grupo de estas estrellas se están aproximando hacia nosotros o se están alejando, ¿no? Y por último, para terminar la charla, quería comentar que en el año 1992 se comenzó a estudiar el grupo de las estrellas S, un cúmulo estelar formado por estrellas O, B, inclusive hay estrellas A,
F, que están interactuando prácticamente con la región de la fuente Sagitario A asterisco, y que mediante el Very Large Telescope, digamos, en el infrarrojo cercano, pudieron seguir y monitorear el resultado de las órbitas de las estrellas. Y acá, como resultado, una estrella llamada S2, que se pudo medir el ciclo, el periodo en el cual completa en dar una vuelta, mediante dos grupos, o sea, tenemos dos colores que indican que en dos grupos de investigación fueron obteniendo mediciones de la posición de la estrella, y a partir de la construcción de, de las órbitas estelares, determinando su periastro, su apoastro y la velocidad con que se desplaza, mediante las leyes de Kepler, pero cuidado que a medida que nos vamos acercando a un cuerpo masivo, hay que ver cuál es el límite newtoniano que nos permite trabajar la ley de Kepler mediante el marco newtoniano, o pasar a un marco en el cual ya se tenga en consideración los aspectos relativistas, ¿no? Que justamente S2 es la que se pudo medir y contrastar la relatividad general con la mecánica clásica de Newton, en el cual resultó un premio Nobel esa investigación de la estrella S2. Bueno, hasta acá, desde ya, muchas gracias. Muchas gracias, Rafael, por tan interesante charla. Como siempre, tus charlas son muy didácticas, muy nutridas de conocimientos. Así que, por favor, vayan dejando sus preguntas ahí en la sección de chat, o hay un botón que dice reacciones y activan la opción de levantar la mano y le activamos el micrófono a quien desee preguntar. Bueno, yo voy preguntando, tengo una duda, Rafael, a ver. Eh, este satélite Gaia, eh, según sé, también mide paralaje. Claro, Eh, mide paralaje. ya, O sea, en principio está diseñado para la parte astrométrica con dos ejes, que están bajo un ángulo de 106 grados aproximadamente. Tiene una forma ortogonal en el cual, mediante sistemas de espejos, tres espejos, eh, puede, eh, puede analizar la información que le llega de los sujetos, aportando una información de por lo menos más de 1.000 millones de estrellas, con una precisión mucho mayor que la precisión de lo que había obtenido, y además la población una cota menor de su antecedente Hipparcos. esa es mi consulta precisamente. ¿Por qué mayor precisión Que, esa es mi sí, consulta precisamente? ¿Por qué mayor precisión en los paralajes si entiendo que debe usar el método tradicional, ¿no? De usar, digamos, el tamaño de la órbita de la Tierra como base, a pesar que el satélite está en uno de los puntos de Lagrange, pero creo que los puntos de Lagrange exactamente. son con Gaia respecto a está, la como Tierra. también está Euclid y está James Webb, en el punto L2 de Lagrange, a más de 1.500.000 kilómetros de distancia. Pero ¿por qué más precisión? Digamos, por los instrumentos, A una está fuera de la analogía atmósfera, o son varios factores, quizás. claro, son varios factores. Uno, justamente, el grado de resolución que va a tener la instrumentación. Además, el tema de la precesión y de la rotación que tiene la orientación el satélite Gaia, y con este ángulo de fasaje de 106 grados, mediante la gran cantidad de CCDs en el plano focal, que le permite en forma simultánea poder analizar la obtención de toda la información de las estrellas que está observando en ese momento. Y fundamentalmente la analogía con un telescopio terrestre en relación a un telescopio espacial, el problema atmosférico, ¿no? O sea, se quiere precisar con mayor resolución el ángulo de la paralaje, porque mayor resolución implica mayor precisión, inclusive mayor profundidad en la distancia, porque recordemos que se quiere encontrar una tridimensionalidad de la estructura de la Vía Láctea. Bueno, a ver, paso a leer acá algunas preguntas y comentarios que han dejado.
Saludos de Lelejo, Chile. Dice buenas tardes. Guillermo Chequeita, buenas tardes de Entre Ríos, Argentina. Paul Calderón, saludos a todos. Daniel Cabezas te manda saludos. Acá, Alan Carcien te pregunta, ¿todas esas estrellas, Sirio, por ejemplo, tienen planetas orbitando alrededor? Bueno, en el caso de Sirio, lo que hay evidencia y que eh, se observa, se pudo medir, es la presencia de una enana blanca. Sirio forma los sistemas, tanto Procyon como Sirio, eh, en principio no tienen planetas y están ligadas gravitatoriamente con la evolución de una estrella que está en la etapa tanto una como del otro, pero que hay ciertas diferencias en la temperatura, en el tamaño de las enanas blancas, Procyon B y Sirio B. Bueno, en la estrella próxima sabemos que sí, que tiene planetas. Hay otras estrellas enanas rojas cercanas al sistema solar que se han encontrado también planetas orbitando a su alrededor. La estrella de Barnard, bueno, en principio está super Tierra, que hay evidencia fuerte, Ya, muy bien. tanto de Gaia como de observaciones terrestres, que indican la presencia de un planeta tipo supertierra a una distancia equivalente a lo que está Mercurio. La estrella Arturo no tiene planetas. En principio no se ha encontrado perturbación con el movimiento propio de que indique que haya alguna anomalía en las cercanías de Arturo. Bien, acá Oscar comenta lo siguiente. Hola, ¿se puede considerar una interacción gravitatoria entre nuestro Sol y alguna de las estrellas cercanas? ¿O las distancias son tan grandes que la interacción gravitatoria puede ser despreciable? Bueno, es interesante la pregunta en cuanto a si ponemos la dimensión temporal, porque hemos visto que hay estrellas que en un momento dado se aproximan bastante al sistema solar, ¿no? Es decir, que pueden estar bordeando la nube de Oort. Entonces, si ahora nos basamos en la mecánica clásica newtoniana, sabemos que bueno, la interacción gravitatoria, la fuerza gravitatoria es proporcional a la masa interactuante de los cuerpos en relación al inverso del cuadrado de la distancia que separa ambos cuerpos. Entonces, a las distancias en el cual en promedio 4,3 y no hay ninguna estrella en este intervalo de tiempo que está a menos de 4,3 años luz, no hay ningún efecto serio en la perturbación de la nube de Oort. Pero estudios geológicos en relación al estudio de las órbitas estelares, en el cual pudieron haber pasado, como habíamos visto en los gráficos, cerca de la nube de Oort, indicarían que ciertos impactos que ocurrió en la Tierra en ciertos periodos geológicos pudo haber sido justamente por la perturbación de un cuerpo externo, una estrella, interactuando con la nube de Oort, por ejemplo, al estar a una distancia mucho más próxima. Bien, bueno, acá dejan saludos. Daniel Hilar dice, muy buena charla. Rafael, Adrián, muy buena. Guillermo, excelente, muy buena charla. Raúl Podestá dice, excelente charla, Rafael, muy claro. Paul Calderón, gracias por la charla. Bueno, acá no sale el nombre, sale Samsung, ese el modelo de celular. Dice, excelente charla, Rafael. Bueno, no sé, no sabemos quién sea. Daniel Cabezas dice, Muchas gracias a todos, la eh, verdad, agradecido. acá, bueno, acá la misma persona que sale Samsung SM, no sé quién será, pero bueno, a ver si puede poner su nombre, lo identifico. Pero dice, el exoplaneta de Barnard, Supertierra, está dentro de la zona de habitabilidad de la Rosa, dice que se pide. Parece que sí, en principio, pero lo que pasa, como los planetas que también están en la zona de habitabilidad de Próxima Centauri, que sería Próxima Centauri B y C, como son estrellas fulgurantes, campos magnéticos bastante intensos para enanas rojas, eh, pueden llegar a emitir rayos X equivalentes a lo que emite el Sol, por ejemplo. Entonces, como la zona de habitabilidad está cerca, respecto a la estrella, al planeta, si está en esa zona de habitabilidad, además por el tema de, en principio, por el campo magnético, sería un desastre, sería una situación de adversidad para la vida.
Bien, O sea que no hay video, no hay opción. no hay Bueno, opción. a ver, bueno, vayan dejando sus preguntas, a ver, mientras tanto vamos a pasar a los créditos finales de la charla. Si desean hacer más preguntas, pueden activar la opción de levantar la mano o dejarlas en el chat. A ver si, por favor, Rafael deja de compartir un momento Ah, sí, sí, para claro. yo poder, aquí, a ver, Sí, tengo que ir ahí donde dice a ver, uso compartir. Ahí sí, mismo. sí, ya creo que se ve mi pantalla, ¿no? Sí, porque acá dice nuevamente compartir, pero... Sí, 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 ya lo saqué desde acá. perfecto, buenísimo. A ver, bueno, vamos entonces a los créditos finales. Como siempre, como todas las semanas, un agradecimiento especial a nuestro amigo Juan Carlos Flores de la página Rastros de Guerra, que gentilmente nos presta su cuenta de Zoom para poder utilizarlo todas las semanas y realizar este ciclo de charlas. Así que desde aquí un agradecimiento permanente a Juan Carlos. Y como ya es costumbre aquí en la Aliada, le otorgamos este diploma virtual a Rafael Girola, al profesor Rafael Girola, por su interesante charla de hoy que nos dice el movimiento propio de las estrellas. Unas palabras, Rafael, te vamos a enviar este diploma a tu correo, por favor. Bueno, por supuesto, muy agradecido por el espacio para poder contribuir y comunicar temas de astronomía y adelante con estos proyectos de seguir con el ciclo de charlas, con las charlas que dan otras personas que son muy interesantes. Y muchas gracias a todos por haber asistido y participado de esta charla. Gracias. Gracias, Rafael. Bueno, ya que tú tienes interminables temas, siempre te vamos aquí, desde aquí a comprometer para una próxima charla, de repente antes de fin de año, ¿no? Una nueva charla por ahí. Bueno, encantado. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Y a quienes deseen también un certificado de asistencia a esta charla, por favor escriban a este correo charlas.liada@gmail.com y se lo vamos a enviar. charlas.liada@gmail.com, ponen su nombre y se les envía su certificado de asistencia a esta charla. Esta charla llega siempre gracias al trabajo conjunto del equipo de charlas, compuesto por el profesor Jorge Coulan, que no ha estado presente en las últimas charlas, pero ahí ha estado, como siempre, dando directivas, indicaciones, porque está muy ocupado en este momento con ya la terminación del planetario del CODE, que próximamente entra en funcionamiento. Así que un saludo desde aquí. Ya, y bueno, este servidor, Manuel Rojas, como siempre. Bueno, voy a darme unos minutos para, seguramente ustedes ya saben, pero esta semana supimos del lamentable fallecimiento de nuestro amigo Paulo Sergio Bretones, el profesor Paulo Sergio Bretones, quien estuvo a cargo durante algún tiempo, durante buen tiempo, mejor dicho, de la sección de enseñanza y divulgación de la Aliada. Nos enteramos esta semana de su sorpresivo fallecimiento, la verdad, porque, inesperado, ¿no? Y lamentable. Yo, a Paulo tuve el gusto de poder verlo personalmente hace algunos años en un congreso que hubo de astronomía en la Universidad Nacional de Ingeniería aquí en Lima. Y aquí está precisamente Paulo dando una charla sobre educación en astronomía que vive en ese momento, ¿no? Así que desde aquí, bueno, lo recordamos y le extendemos nuestras condolencias a sus familiares y a las personas que lo conocieron. Que descanse en paz, Paulo Bretón. Bueno, también esta charla está siendo grabada y va a ser subida al canal de YouTube Eliada TV, como son siempre ahí guardadas todas las charlas que se dan en este ciclo de charlas, ¿no? Están invitados a poder visitar este canal y ahí compartir, descargar, ¿no? Dejar sus preguntas incluso ahí para todas las charlas que hay grabadas. También acá les muestro el canal Rastros de Guerra de nuestro amigo Juan Carlos, quien semanalmente pues, nos presta su cuenta Zoom y hace posible este ciclo de charlas. Juan Carlos es un especialista en historia militar peruana y sudamericana, en armas antiguas, ¿no? Entonces ahí en su canal ustedes pueden ver cómo Juan Carlos, muy didáctico,
siempre está ahí enseñándonos lo que son proyectiles, cañones antiguos, fusiles antiguos, bueno, toda una enciclopedia, Juan Carlos, en este aspecto, ¿no? Invitados están a que entren a su página, Rastros de Guerra, y le den un me gusta. Y también están todos invitados a visitar la página web de la revista Universo, de la Aliada, que es el órgano oficial de la Aliada, que está ahora en edición digital. Estamos en el número 67 y estamos a la espera de artículos para poder sacar el número 68. Aquí en la web de la revista Universo pueden ustedes ver las instrucciones y también descargar los números anteriores. Vamos a ver, creo que hay algunas preguntas, me parece que han dejado. Vamos a ver, ¿no? Sí, acá hay un par de preguntas. Bueno, Oscar dice, muchas gracias por responder la pregunta. Muy buena charla, profesor. Saludos desde José Paz, Buenos Aires, Argentina. Oscar dice. Gracias. Y Daniel Cabezas dice, ¿cuál es la radiación prevaleciente de Próxima Centauri que en principio permitiría la existencia de vida en un exoplaneta a pesar de estar en CHC? Disculpen, pero ¿qué significará este ZHC? Zona habitable, La creo zo- que, ¿no? Sí. claro, la zona de habitabilidad. Sí. Repito la pregunta. ¿Cuál es la radiación prevaleciente de Próxima Centauri que en un principio permitiría la existencia de vida en su exoplaneta a pesar de estar en la zona habitable? Lo que pasa es que Próxima Centauri es una estrella fulgurante, o sea que presenta grandes fulguraciones, indicando que tiene una actividad magnética muy importante. Al tener una actividad magnética muy importante, entonces tiene emisión de rayos X muy importante, y ya con eso es suficiente como para que en la zona de habitabilidad, aunque exista, esa emisión hace imposible la vida, Bien. Y acá porque pongo. es el equivalente a el Sol, por ejemplo, ¿no? Lo que puede llegar a dar Bien. esas emisiones de rayos X. Y aquí Paul Calderón deja una última pregunta, pero bueno, es una pregunta Sí. general. Dice, ¿hasta qué fecha se puede enviar artículos para la revista Universo? Bueno, es permanente, Paul. Puedes enviarlo en cualquier momento. De hecho, si no alcanzas de repente una edición está por cerrar y tu artículo llega fuera de fecha, se publica en la siguiente. No hay límite en la extensión del artículo, pues obviamente, bueno, no vas a hacer un artículo excesivamente extenso, pero trato de decir que no hay, digamos, el problema con el espacio, porque como es edición digital, tenemos pues todo el espacio disponible, ¿no? Para poder recibir todos los artículos de cualquier extensión. Así que bienvenido, Paul, y ojalá puedas colaborar con la revista Universo. Bien, entonces vamos ahora sí a la parte final de la charla. Gracias a todos, gracias a Rafael también y a todos los asistentes por estar presentes todas las semanas. Y esta semana que viene, bueno, tenemos una nueva charla. Muchas gracias a todos, gracias Rafael, gracias. Gracias, Nos gracias estamos Manuel, viendo. gracias a todos, saludos a todos por ahí. Nos estamos viendo. Chao, chao, Chao. chao.